Desde el extranjero puedo recuperar tierras ejidales o comunales. Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela. Te comparto el WhatsApp 66 91 13 70 43. Repito, 66 91 13 70 43. Incluso desde el extranjero precisamente puedes agregarle más 52 para enviar mensajes o en su caso hacer llamadas. Te puedes agregar al grupo en donde compartimos puntos de vista, opiniones entre los integrantes. También a través de ese número se puede brindar asesoría sobre algún problema, alguna necesidad personal en relación a tierras y derechos agrarios. Esa sí genera honorarios, tiene un costo. La asistente te dará las indicaciones, darlo por hecho que el costo es simbólico en comparación con la facilidad de la asesoría que recibes desde donde estés y por la atención que se te brinda, desde luego pues la experiencia. Asimismo tenemos el grupo en Facebook Derecho Agrario, ahí también puedes exponer tu situación y ahí entre todas y todos te procuramos ayudar. También te invito a visitar e inscribirte al canal de YouTube Ramón Herrera Chela. Ahí vas a encontrar de todos los temas agrarios que necesites. Por ejemplo, si un extranjero puede ser sucesor, así lo puedes escribir en el canal de YouTube. Le agregas mi nombre, Ramón Herrera Chela, y te va a arrojar el video o los videos que hablen de ese tema en específico. Y el tema de hoy, desde el extranjero, estando viviendo por cuestión o trabajando en el extranjero, la mayoría en Estados Unidos, aún en condición de ilegal respecto a la residencia o estancia, desde allá puedo recuperar una tierra, ya sea una parcela, un cercado de uso común o un solar, dentro de un ejido o comunidad, una situación recurrente, una preocupación cotidiana, un problema pues tan actual. De hecho, a esa clase de temas les damos prioridades a esta página y a este canal. Hay otros canales, otras páginas que también abordan lo agrario, pero desde un enfoque más teórico, desde lo que debería de ser. A diferencia, nosotros pues abordamos las problemáticas reales, procurando pues ayudarlos en la medida de lo posible con la orientación, la asesoría a través de este medio. Entonces este tema es complejo, así de entrada. Vamos a explicarlo por etapas. Primera etapa. Primero, debes de tener claro exactamente qué es lo que quieres recuperar. Exactamente qué tierra, qué parcela, qué certificado, qué solar, qué lote. Debes de tenerlo en claro. Y seguramente tú sabes qué fue lo que pasó. ¿Por qué motivo, causa, pretexto, razón perdiste ese derecho, esa tierra? ¿O por qué te desconocieron ese derecho? ¿O por qué te la quitaron? El ejido, el vecino, un comprador, algún pariente, algún familiar. Es decir, la persona que actualmente se la adjudicó, ¿cómo le hizo? Esas son preguntas claves para comenzar, que te puedes hacer desde allá del extranjero. Y desde luego que debes de tener por lo menos nociones o una referencia de esa información. Y enseguida, para profundizar, para entrar a detalles sobre ese planteamiento, ese problema, esa situación, ese asunto, debes de contactar y en su caso contratar a las personas indicadas, a las personas correctas, que bien pueden ser gestores, visitadores de la Procuraduría Agraria o asesores, abogadas, abogados. Y a través de ellos, en esa primera etapa, o de algún familiar que tenga la facilidad de moverse, deben de comenzar a localizar los documentos
los datos, actas de asamblea, constancias, incluso las actas que levantaba la Comisión Agraria Mixta allá en los tiempos de la reforma agraria, si el problema se remonta hasta aquella época, alguna constancia, cualquier antecedente que haya quedado por ahí en alguna dependencia pública o, en su caso, en la casa ejidal. Y, sin duda, esa asesoría profesional debe de ser con los que sí le sepan, que sean especialistas en esta clase de problemas, porque a veces el mismo asesor es el problema. Ojo aquí, no tiene caso que te adelantes, que te precipites en andar gastando, en andar perdiendo tiempo, en tramitar un poder ante el cónsul mexicano allá en el extranjero, ante notario, que son costosos, luego el trámite del apostillado, de la traducción, de convalidar pues ese poder con las leyes mexicanas. No tiene caso que gastes. Ahí es donde también se equivocan la mayoría de los asesores. Por ejemplo, cuando planteé este caso en el grupo que se iba a abordar ese tema, de inmediato empezaron algunos que le diciendo, pues está fácil, vete al consulado. Y espérate, ¿para qué voy a gastar? Esa información que tienen que te interesa investigar es información pública. Eso significa que está a disposición del público, de toda la gente, sea o no sea ejidatario, tenga o no tenga reconocida alguna calidad, algún derecho elegido. Cualquier persona puede ir a pedir esa información, es pública. Nada más hay que pagar los derechos de la copia o del trámite en su caso y de lo que te vaya a cobrar quien haga la gestoría, el trámite, la investigación. Incluso, seguramente tienes por lo menos algún compadre, algún familiar, algún pariente, alguna amistad que te pueda auxiliar, ayudar a hacer este trámite en México. Es información pública, a ellos se la pueden proporcionar. Y si no lo fuera, si fuera información reservada, la verdad que es muy poca la información reservada para ese tipo de situaciones. La autoridad está obligada a explicar, a justificar, a motivar y sobre todo a fundar legalmente que esa información específica es información reservada. Pero vuelvo a repetirte, la gran mayoría, un 90% de esa información que tú ocupas es pública. No ocupas otorgar ningún poder desde el extranjero. Y ya sea que te apoyes en algún conocido, en algún gestor, en algún abogado, en algún funcionario público, ojo aquí. Pide en tiempo real los comprobantes de que realmente están haciendo el trámite. Desde la solicitud, el acuse de recibo de la ventanilla o donde entrega la solicitud, el sello, la firma, donde se señala la hora, la fecha, el funcionario público que recibió el trámite y normalmente le dan un folio de seguimiento ahí mismo en esa papeleta o en ese acuse de recibo. Y si se empiezan a tardar más de la cuenta o de manera excesiva, pues hay que presentar un nuevo escrito, insistiendo, reiterando, también que te manden fotografía de estos documentos. Ahorita con la tecnología, literalmente el WhatsApp, casi todo el mundo lo trae en su celular, le toma una foto y al instante, no importa que estés allá cerca de Canadá o literalmente en Canadá trabajando, te llega al instante el comprobante de que sí se está haciendo el servicio, el trámite. Y, muy importante, la respuesta. También le pueden tomar foto. O en su caso, hacer un archivo PDF. Si son ya muchas hojas, que va a estar pesado en imagen, pues lo escanean en PDF y listo. 100 hojas, 200 hojas, en un archivo se va al instante. O lo que a veces yo hago cuando me mandan casos que quieren que los estudie, solicito una copia simple y me lo mandan por paquetería comercial. Esas que llegan al segundo día, al tercer día. Y relativamente son baratas en comparación con toda la facilidad pues que implica.
Hasta aquí te das cuenta que no ocupas preocuparte por otorgar un poder. ¿Sí? Ahora vamos a la segunda etapa. Esa investigación a la que me refiero, de datos, documentos, la vas a solicitar, ojo aquí, puede ser ante el comisariado, ejidal o de bienes comunales. Ellos, como representante elegido, tienen la obligación de guardar libros de actas, libros de registro interno, actas de asambleas, contrato donde intervino el elegido, ahí en su archivo interno. O en su caso, también a veces está esa información en la Procuraduría Agraria, en la oficina más cercana. Porque ellos auxilian, por ley, deben de intervenir en las asambleas de delimitación, destino y asignación de tierras y derechos agrarios, pues uso común, parcelas, solares. Por lo tanto, la gran mayoría de las Procuradurías Agrarias guardan una copia simple por lo menos de esos documentos en donde ellos intervienen, o si acaso también derivó algún convenio, algún contrato y fue a intermediar a la Procuraduría Agraria, también guardan una copia de esos contratos, de modo que también es un lugar, una fuente que hay que ir a consultar. La otra es, y la más recurrida, es la delegación del Registro Agrario Nacional, llamada RAN, por su acrónimo, o RAM, con M al final, así le llaman en algunas partes del país. El problema con el RAN es que son muy burocráticos, son muy, en serio, muy burocráticos, y a veces critico que le falta hasta sentido común. Viene el gestor, viene el ejidatario, viene la persona encomendada, le madruga a hacer un trámite en el RAN, y ellos pues a veces inocentemente piden, deme una copia de las constancias, una constancia de vigencia de derechos de Ramiro Mendoza. Y a veces le dicen, no, ya Ramiro Mendoza no tiene nada. Pero ¿qué le cuesta al funcionario decir, las parcelas que eran de Ramiro Mendoza ahora aparecen a nombre de María Mendoza? A lo mejor es su hermana, pero a nombre de ella están las parcelas ahora, aquí en nuestro sistema. ¿Qué le cuesta al funcionario del RAN decir, si quiere, pague las copias certificadas y le podemos dar una copia certificada del trámite que hizo María para adjudicarse las parcelas de las que me viene preguntando? ¿Qué le cuesta? Le ahorra tiempo, preocupaciones, vueltas, dinero a ese ciudadano. Pero desgraciadamente no usan el sentido común en la mayoría de las delegaciones del RAN, por desgracia. Y ahí, ya que se entrevista con el abogado, oiga, es que me dijeron que ya no hay nada a nombre de Ramiro. ¿Y qué más se dijeron? No, pues que las dieron de baja y que ahora está en nombre de María. Bueno, regresa al RAN y dile al mismo que te atendió que te entregue una copia certificada del trámite administrativo que hizo María para adjudicarse las parcelas. Así de absurdo. Realidades. Y otro problema es el fenómeno de la corrupción, tan arraigado en varias delegaciones del RAN, por desgracia. Allá en la oficina central de la Ciudad de México no sé si se hacen los inocentes, pero es lo que más se está quejando la gente. Están haciendo un super negocio después de la pandemia con el RAN. A veces de manera cínica andan promoviendo la venta de citas ya apartadas. Por eso cuando un ciudadano va e intenta a través de la página apartar una cita, no hay. Hay hasta 3, 4 meses más adelante. Es un absurdo. ¿Por qué? Porque otra gente mañosa, otros pícaros, a veces en contubernio con los mismos funcionarios del RAN, agarran todas las citas y las andan vendiendo. Imagínense. Otra dependencia, retomando el tema, donde puedes ir a investigar es en el Archivo General Agrario. La única oficina está en la Ciudad de México. Allá están resguardados los originales de todos los documentos que en su momento se registraron durante los tiempos de la Reforma Agraria, de la Secretaría de la Reforma Agraria, de la Comisión Agraria Mixta, del Cuerpo Consultivo Agrario. Allá están guardados en la Ciudad de México. Si a ti te privaron un derecho allá por los 90, 80, 70, aún tienes esperanza. Hay que escarbarle hasta llegar a la Ciudad de México. Y allá también puede ser a través de gestor, de algún familiar, de algún conocido,
y no hay necesidad que andes otorgando poder. Es información pública también la de ella. Y cuando la parcela adquiere el dominio pleno, cuando el solar se le expidió su título de propiedad, pues también hay que ir a hacer la gestión al registro público de la propiedad del municipio que corresponda. Y como su nombre lo dice, es información pública, es registro público. No ocupas otorgar poder. Y cuando se firmó algún contrato, algún testamento que incluyó parcelas, derechos agrarios, esa información del testamento puede estar en el Archivo General de Notarías del estado que corresponda. Y también puede estar en el Tribunal Unitario Agrario. Si existe antecedentes de una jurisdicción voluntaria, de un juicio contencioso, de un pleito legal, ahí está guardado el expediente original y ahí siempre va a estar guardado. Ahí sí te pueden negar la información si tú no fuiste parte en la jurisdicción voluntaria o en el juicio. Habría que conseguirlo a través de un amparo indirecto o intentar convencer al magistrado agrario de que sí te asiste interés y que tienes derecho por lo menos a informarte qué pasó en ese expediente. Lo más seguro es que te lo va a negar y tienes que acudir ante un juez para ampararte. Para presentar el amparo, ahí sí ocupas otorgar un poder para que tu apoderado o representante legal presente el amparo, desde luego pues con la asesoría del abogado que vayan a contratar. Y para allá vamos, tercera etapa, contratar a la abogada o al abogado, pero que tiene que ser especialista en materia agraria, en serio, porque de toda esa gestión, investigación y de lo que se recabe, se tiene que llevar a cabo, ya en esta etapa tercera, el análisis, la interpretación de la información, de los documentos, y concluir si derivado de ello se puede demandar todavía, si es viable la demanda, si se puede recuperar ese derecho, esa tierra. Al cliente, siempre lo he dicho, le preocupan 3 preguntas. Y toma nota, abogado. ¿Cuáles son las posibilidades reales de ganar? Por eso digo que consultes a un especialista. Muchas, poquitas o nada. De poder recuperar pues esa tierra, ese derecho. Lo segundo que le preocupa, ¿cuánto tiempo va a llevar? Y hay que aclararle. Porque cuando no se le aclara al cliente, ellos suponen, como no son abogados y no litigan en los tribunales agrarios, que puede ser cuestión de 6 meses, de 3 meses. Y no. Ahorita en tiempos posteriores a la pandemia, andan llevándose de 1 año y medio por lo bajito a 2 años, lo normal, por un pleito para recuperar tierras y derechos agrarios. Y pues en cuánto me va a salir, cuánto voy a gastar, cuánto voy a desembolsar de una en pagos parciales, etcétera. Eso pues ya es cuestión de que se pacte con el abogado o abogada que vayas a contratar. Y dentro de la serie de preguntas que tú le debes de hacer al abogado, o el abogado te debe explicar a ti sin que tú se lo preguntes, está originalmente de quién era ese derecho. ¿Es certificado de derechos agrarios, de uso común, parcelario, título de propiedad de solar, de parcela, etcétera? ¿De quién era? Y si todavía vive esa persona y es la que va a demandar. O va a demandar a alguien que se sienta con expectativas de sucesor o de heredero sobre quién era originalmente el titular o a quien le pertenecía en un principio. Y también revisar si actualmente no se le adjudicó a otra persona distinta ese derecho o esa parcela. Y si ese acta de asamblea, contrato, juicio, o como haya sido, si fue legal, si reunió los requisitos legales, si existe ese antecedente documental, si se le notificó al perjudicado, el que seguramente está desde el extranjero ahora preocupado o decidido a que va a investigar, que va a demandar, si se le notificó, si hay antecedentes que estuvo enterado y no hizo nada en su momento, porque ahí sí le prescribe el derecho. En caso de que haya sido notificado, desde luego debe existir esa constancia por escrito. Esa persona desde el extranjero, si de la conclusión se deduce que sí es viable, tiene sentido demandar, pues debe de acreditar el interés jurídico, decimos entre los abogados y las autoridades, es decir, justificar
con alguna prueba o algún indicio de que sí le asiste el derecho a demandar. Y pues a esas alturas también ya sabe a quién va a demandar. Es decir, si al gobierno, a través de la SEDATU, del RAN, de la Procuraduría Agraria, si al ejido, si a la asamblea, si al comisariado, si a un particular a quien asignaron la parcela en calidad de vecindado, posesionario, o ejidatario, o comunero, si a algunos cuantos, si a todos. Eso es importantísimo. ¿Y qué es exactamente lo que se le va a demandar a cada uno? Debe ser correcto lo que se va a demandar, debe estar completo lo que se va a demandar, porque luego andamos conociendo sentencias ganadas a medias que no se pueden ejecutar porque nadie pidió la ejecución física o material, que no ordena la expedición de algún certificado, de algún título, porque pues no lo pidieron al principio. Y los motivos, pues, ojo aquí, no basta el mero dicho de que lo justo era de que esa parcela que era de mi abuelo debió haber sido para mí porque yo le mandaba dinero a Estados Unidos para sus medicinas y comida. Eso era lo justo. Pero lo legal es de que no te designaron como sucesor ni como heredero. Entonces, debemos de tener el sustento, una prueba. Cuarta etapa. Ahora sí, hagan el balance. Si resulta viable demandar, como decimos acá para el norte. Si tiene sentido meterle dinero bueno al malo. Es decir, que si el riesgo no es mucho o la posibilidad de ganar es poca, que no tiene sentido ni gastar pues en honorarios. Aquí sí es donde tiene sentido nombrar allá en el extranjero, en Estados Unidos, no importa que tu estancia o residencia sea legal o ilegal, otorgar un poder, ir al cónsul mexicano allá en Estados Unidos, en Canadá, donde te encuentres, y otorgar un poder. O en su caso con el notario o quien desempeña una función equivalente allá en el extranjero, otorgar un poder. Y ya se convalida con las leyes mexicanas, el apostillado, la traducción, etc. Ojo aquí, para ese tipo de situaciones, de demandas, nada más ocupas otorgar un poder para pleitos y cobranzas. Nada más. Que no sea un poder amplísimo, que no sea un poder general, que no sea un poder para actos de administración y dominio. Porque a veces esa clase de poderes cae en manos equivocadas. La ocasión hace al ladrón y no falta que la tentación hagan que le den otro uso indebido a ese poder. Con el poder para pleitos y cobranzas, toma nota, es suficiente. Y sobre todo si hay una cláusula específica exactamente para qué encomienda, tarea o función le estás delegando ese poder para pleitos y cobranzas. Está muy limitado ese poder. Y para los asuntos en los tribunales agrarios, en los juzgados de distrito, donde van a haber los amparos, juzgados federales, los de distrito, o también los tribunales colegiados de circuitos, que son los que conocen de los amparos en contra de la sentencia del tribunal agrario, para asuntos en la asamblea ejidal, ante el RAN, ante la Procuraduría Agraria, ante el Tribunal Superior Agrario, te aceptan el poder para pleitos y cobranzas. Y ese poder no es muy riesgoso porque con ese poder el apoderado no puede ir a adjudicarse la parcela que tú quieres recuperar, no puede ir a vender la parcela a otra persona, no se la puede ceder. No le sirve para eso el poder. Es nada más para que le representen legalmente en el juicio o haga el trámite cuando ya tiene sentido. Te recomiendo también, toma nota de esto, allá en el extranjero, nombra a 2 o hasta más personas de confianza en el poder. Porque si nada más nombras a Pedro y luego te peleas con Pedro, Pedro ya no quiere ayudarte, pues ese poder ya no va a servir. En cambio, si nombrases a Pedro y a María, si Pedro ya no quiere ir o no pudo ir, se enfermó o tiene otros pendientes, María puede ir. Incluso si está Jesús también en el poder, Jesús puede ir si María y Pedro no pueden ir. En tu nombre. Te van a cobrar lo mismo. Pero es más práctico nombrar a 2 personas por lo menos. Y eso sí, por más de confianza que sean a quien otorga ese poder, de todas maneras que se estén mandando fotografías por WhatsApp o por correo electrónico los archivos de los documentos que andan haciendo. Confía en Dios, pero rémale para la orilla. Confía a Dios, pero nádale hacia la orilla. Ya sabes a lo que me refiero. Y una quinta etapa. Hazte a la idea que los juicios agrarios
Los juicios en el Tribunal Agrario son lentos, prolongados, son muy largos. Así que son importantísimo que tu abogado o abogada solicite medidas precautorias sobre la parcela, sobre los derechos que van a entrar a pleito, para que no sigan disponiendo de ella legalmente, para que no se la vayan a pasar a una tercera persona y se vuelva interminable el juicio. Así que ten paciencia. Así las cosas. Vámonos a las conclusiones. A veces el derecho o la tierra que pretendes recuperar sí es viable, la demanda. El problema es que te asesoras con la persona incorrecta. Contratas al abogado que no es especialista o que no tiene la suficiente experiencia, que no conoce pues la materia agraria. Así que, por desgracia, pagas para perder. Y lo peor, pagas para perder algo que estaba para ganarse o que tenía posibilidades reales de ganarse o tenía altas posibilidades de ganarse. Me ha tocado varios casos donde ya me traen la sentencia con rango de cosa juzgada. El cadáver pues ya lo traen, ya no lo podemos revivir ni con electroshock. Cuando lo traen todavía en sentencia para presentar un amparo, todavía lo podemos salvar ahí un amparo directo. Pero fue por el error pues de contratar a la persona equivocada. Así que cuidado con los abogados o abogadas que te pidan dinero a la primera. Envíeme 5,000 pesos, envíeme 20,000 pesos y luego hablamos. No. Un abogado, y eso también, colega, va para ustedes, lo primero que tiene que pedir es información, documentos, datos. Y si no los tiene, pues es parte de su trabajo investigar, hacer diligencias, gestiones. Eso sí, lo debe de cobrar el gestor o el abogado. Pues es su tiempo, es su trabajo. Ahí nada más pónganse de acuerdo que cuánto va a cobrar nada más por la investigación. Y no necesitas mandarle un poder al abogado para que haga investigación o al gestor. Cuando planteé el tema este en un grupo, rápidamente por ahí algunos colegas dijeron, sí se puede, que le otorgue un poder. Y yo le dije, espérate, el hecho de que otorgue un poder no significa que lo que quiere recuperar es viable, que la demanda va a proceder. No hagas gastar al mexicano allá en el extranjero. No lo hagas batallar allá con el consulado, con notarios. Primero averigua esa información pública, averíguale, y ya de lo que deduzcas, ahora sí determina si tiene sentido pues otorgar ese poder. Cualquier explicación que te dé por videollamada, por teléfono, a quien contrates, debe estar sustentada en el documento. Así le hago yo cuando asesoro a ejidatarios o mexicanos que están en el extranjero. Le digo, mándeme una foto de sus documentos, desde donde lo tengan, allá en Estados Unidos o acá en México, reenvíemela, la reviso y sobre eso platicamos respecto a la asesoría. Y así pues se quedan más tranquilos de que no los estoy chamaqueando. Todo lo que te acabo de explicar, ya a manera de conclusión, son lineamientos en lo general. Es nada más el mapa que te dibuja la dirección. Claro está que son varios detalles los que influyen. Pero esos lineamientos por lo menos te sirven para que no te chamaquen. Y a usted, colega, con todo gusto se lo comparto, pues para que tenga una referencia de dónde partir, cómo avanzar gradualmente y llegar hasta este punto. Es decir, el preparativo de un juicio en caso de que sea viable. Cada punto, si nos estacionamos en cada punto, tiene muchos detalles que bien podemos aventarnos una hora atendiendo cada etapa que te acabo de explicar. Pero ya se profundiza o se entra a detalle en la medida de las circunstancias, características de cada caso en específico que se plantea. Y también insisto mucho en ese punto, acude con los especialistas para que no te chamaquen. Y quien te pida dinero por adelantado, prende la luz naranja. Te debe de pedir información, fuentes, dónde puede estar guardada esa información, archivada, registrada, etc. Y que te expliquen en tu idioma, en tu vocabulario, cómo está la situación, y ya sobre eso, pues tú tomas la decisión si se va a demandar
o no, si tiene sentido otorgar poder desde el extranjero. Así las cosas, son situaciones que no están reglamentadas en la ley ni en ninguna parte. Te comparto pues un poco de la experiencia que he tenido, pues para que nos retroalimentemos y nos ayudemos todas y todas. Deja también tus puntos de vista, incluso tu crítica también es bienvenida, nada más hablar con respeto. Y también tus saludos de donde nos ves, pues son una motivación para que sigamos abriendo espacio y grabando esta clase de videos. Nos vemos en el siguiente video de la serie.